Hubo una ocasión que me encontraba en un espacio religioso, destinado y diseñado para transmitir un alto grado de espiritualidad y paz. Buscando el mobiliario donde se suponía debía sentarme y adentrándome más y más en aquella arquitectura imponente, mi cuerpo comenzó a alertarme. Algo en este lugar no me permitía estar en calma. Intenté dejar pasar la sensación y al llegar a mi banca estuve algunos minutos observando y analizando el espacio en el que me encontraba. Era un galerón enorme, con una altura impresionante, vitrales de personajes históricos y esculturas que parecían seguirte con su mirada. Estuve intentando enfocar mi atención, sin embargo, por más que lo intenté, no podía estar tranquilo. Quizá aquella sensación venía de observar las esculturas con rostros de tristeza, quizá era el sentimiento de desolación, o tal vez el conjunto de ambas cosas, que transformó algo que supuestamente debía ser espiritual y pacífico en algo lleno de emociones negativas. Esta anécdota me permitió comprender que en el mundo hay espacios que imponen, juzgan y vigilan, arquitectura que indirectamente se diseña para padecerla más que disfrutarla. Cuando un espacio es capaz de provocar esas emociones de forma tan constante, deja de ser únicamente un lugar físico y se convierte en algo más. La arquitectura deja de ser solamente sus elementos estructurales y evoluciona en una presencia que puede llegar a condicionar el comportamiento humano, comenzando a influir en la mente de quienes lo habitan. Si en nuestro mundo existen sitios que logran ejercer un gran impacto psicológico, es claro que en mundos de fantasía, donde las reglas establecidas permiten construcciones más extraordinarias, habrá lugares que puedan transmitir con más fuerza estas emociones. Con esta idea decidí revisitar aquellos mundos de fantasía, una obra donde la arquitectura no solo sea un elemento de fondo, sino que cumpla un rol significativo en las historias relatadas y que dote a los personajes de emociones intensas. El mundo de Canción de Hielo y Fuego es un universo vasto, lleno de historias, personajes y sobre todo lugares sumamente atractivos. Decidí enfocar mi atención en uno de los castillos más interesantes que nos plantea el autor, un castillo imponente, construido a partir del fuego del dragón, un lugar que termina transmitiendo miedo, terror, incluso locura. Si observamos a la casa Targaryen, algo sobresale inmediatamente. Es en esta familia donde la locura es una característica principal, un estado en el que por lo menos un miembro de cada linaje nacerá con ello, una locura que se hereda de generación tras generación. Fue entonces que me percaté de algo y surgió dentro de mí una pregunta inquietante. ¿Y si acaso esta arquitectura no solo fue diseñada para intimidar, sino que también terminó alimentando la locura de quienes vivieron dentro de ella? Es por eso que en este video analizaremos la arquitectura de la locura en el castillo de Rocadragón. Rocadragón es un castillo edificado por los Targaryen, con el objetivo de funcionar como el punto de poder de la familia. Una fortaleza construida y edificada a partir de roca, fuego y el uso de magia antigua, con sus murallas, sus torres y esculturas con forma de dragón colocadas a lo largo de todo el castillo, con interiores oscuros, húmedos y calurosos. El castillo cuenta con elementos de la arquitectura gótica y los mezcla con características hostiles hacia el usuario. Con solo un vistazo me di cuenta de que si existe algo en aquel mundo que puede causar algún atisbo de locura, es sin lugar a duda el castillo de Rocadragón. Lo interesante del castillo es que da la sensación de ser un personaje más en la obra, casi como si tuviera vida propia, con la capacidad de hacer y deshacer acciones según su conveniencia, que acepta o rechaza a aquel que se encuentra ahí, buscando únicamente a personajes con suficiente fuerza y voluntad, queriendo solo a aquellos destinados a conquistar. Un lugar como aquel da la sensación de ser capaz de comunicarse desde sus muros, siendo profundamente sombrío, tétrico y aterrador. Para entender cómo la locura, característica de los miembros de la casa Targaryen, puede nacer o ser impulsada desde dentro de esta fortaleza, debemos comprender un poco la estructura y elementos del mismo. Comenzando con el análisis, vayámonos directamente a la localización del castillo. Ubicado en una isla a pocos kilómetros del continente, es evidente que este emplazamiento no fue una casualidad. Rocadragón fue concebido como un punto estratégico, lo suficientemente cercano para facilitar el ataque,
pero lo bastante aislado para garantizar su defensa. Sin embargo, más allá de su lógica militar, este aislamiento también plantea otra lectura, como si los Targaryen no solo buscaran protegerse del mundo, sino también mantenerse alejados de él. El castillo, al estar emplazado en una zona elevada de la isla, permite observar los entornos sin dificultad y generar miedo desde la distancia a todos aquellos que buscan aproximarse. Este contexto termina generando más que un sentimiento de protección y refugio, un sentimiento de soledad y aislamiento, que a pesar de su cercanía con el continente, es tan complicado entrar como salir. Quizá la intención del escritor siempre fue mostrar a los Targaryen como invasores, y resulta casi poético que una pequeña franja de agua funciona como una barrera natural, como si la propia geografía quisiera delimitar y mantener aquella locura aislada y contenida. La aproximación al castillo es otro elemento muy interesante, ya que al estar emplazado a tanta altura, es necesario realizar una caminata de varios kilómetros para llegar hasta ahí. Quiero que imaginen que fueron enviados a ese lugar. Al momento de llegar al puerto, los recorre una sensación de miedo y escalofríos, y generan ustedes un sudor frío en su cuerpo. Todo esto, poco a poco, los irá llevando a un estado de frustración, irritabilidad e impaciencia, y estarán deseando que su tiempo ahí termine muy pronto. Un castillo principalmente pensado para una aproximación desde el cielo, ya que, como sabemos, los dragones eran la principal fuente de transporte de los Targaryen, y sin uno de estos se dificultaba la entrada y salida del lugar, dándole más hincapié al sentimiento de aislamiento absoluto del mundo, convirtiéndose en una de las emociones principales dentro de esta fortaleza. Y dado que no todos los Targaryen fueron capaces de domar dragones, es obvio que muchos tuvieron la mala fortuna de recorrer el mismo camino que las personas comunes. Un castillo que no invita a la tranquilidad, ya que sus grandes torres, salones enormes y murallas colosales te transmiten una sensación de pequeñez. Un sentimiento que se incrusta en tu ser y que no dejará de enfatizar lo insignificante que eres. Si observamos la composición en planta, es notorio que tiene una organización en forma concéntrica, un tipo de configuración caracterizada por la presencia de múltiples murallas que protegen progresivamente a un núcleo central, donde normalmente se ubica el punto más importante del conjunto. Rocadragón cuenta con 3 murallas, dando espacio a 3 grandes patios, una zona exterior, una intermedia y por último un espacio interior. La fortaleza cuenta con múltiples torres, unidas entre sí por puentes de piedra elevados. Si bien es una composición enfocada totalmente en la defensa y en la dificultad para asediar al castillo, nos arroja un sentimiento distinto, más cercano a una arquitectura hecha para el control y la soledad. En las fachadas del castillo se puede observar cómo las almenas, torres y murallas se encuentran cubiertas de iconografía y esculturas con formas de dragones, wyverns y otras criaturas de naturaleza dracónica, reforzando constantemente la idea de que la casa Targaryen desciende del dragón, algo que repercute de manera negativa en los miembros de esta familia, ya que les da la idea de ser seres superiores, con la capacidad de estar por encima de los límites de la naturaleza humana. Esto deriva en una desconexión entre mente y cuerpo, una distorsión en la percepción de la realidad que lleva a quienes habitan estos espacios a dejar de verse como humanos. En el caso de los Targaryen se traduce en algo mucho más inquietante: la creencia de ser dragones. Una idea que, llevada al extremo, ha derivado en actos de violencia, obsesión y autodestrucción, como lo ocurrido con Aerys II Targaryen, mejor conocido como el Rey Loco, o con Aerion Targaryen, quien bebió fuego valirio creyendo que renacería como uno de ellos. Con analizar los elementos exteriores del castillo, podemos percatarnos de la historia y de quienes rigen la fortaleza. Una arquitectura lúgubre y terrorífica, pensada para llevar caos al mundo, dándonos a entender que es una fortaleza maldita. Este sentimiento se potencia con el diseño de las torres de la fortaleza. Estas se alejan de la función y estilo de una torre tradicional medieval, y en Rocadragón se opta por un diseño mucho más atemorizante, dejando de lado las formas funcionales y optando por una arquitectura autotélica, con formas orgánicas asemejando su forma a dragones, y dando el sentimiento de tener vida propia. La torre del tambor de piedra, localizada en el patio interior,
Es descrita en los libros con la capacidad de retumbar durante las tormentas, causando una sensación de encontrarte rodeado de dragones, dispuestos a convertirte en una presa más. Imaginen por un momento encontrarse ahí. Está lloviendo y es tan fuerte la tormenta que no puedes ver más allá de tu nariz. Las olas chocan en la costa, relámpagos generan destellos en el cielo y de repente te encuentras frente a un castillo. Y lo único que puedes observar son dragones donde deberían estar sus torres. Torres que no hacen más que enfatizar el sentimiento de terror y nerviosismo, que a su vez son potenciadas por el diseño de los jardines del castillo, donde, a través del arco de la cola del dragón, se llega al jardín de Aegon, donde podrás encontrar árboles altos con vegetación oscura, rosales silvestres cubiertos de espinas, y frutos de un color rojizo, asemejándose a la sangre de sus enemigos, rodeado de una espesa neblina que se adentra a todos los rincones del castillo. Tan solo imaginarlo resulta escalofriante. Podemos pensar que la arquitectura hostil que nos plantea el castillo de Rocadragón radica únicamente en el exterior. Sin embargo, si continuamos con nuestro recorrido y accedemos al interior del castillo, nos encontraremos con áreas igual de inquietantes. Al ingresar al castillo, podremos darnos cuenta que los volúmenes se distribuyen en base a un esquema de organización agrupada, donde cada volumen se emplaza aparentemente de manera irregular dentro de los patios, colocados sin un orden claro que ayude a guiar el recorrido. Si bien existe un núcleo central con mayor jerarquía, no podemos considerarlo como un organizador espacial. Este tipo de configuración, si bien puede resultar funcional en espacios abiertos y en ciertos contextos, dentro de una fortaleza caracterizada por muros altos, espacios cerrados y recorridos contenidos, puede generar desorientación e incluso una constante sensación de confusión en quien la habita. Al acceder al patio exterior encontraremos al septo, un espacio destinado a la práctica religiosa. Su ubicación, sin embargo, resulta algo extraña. Decidir colocar una zona destinada a la espiritualidad justo al ingresar al castillo, como si desde el primer momento se conociera el efecto que la arquitectura provocará, por lo que sería necesario recibir alguna oración para recuperar la calma. En el segundo patio encontraremos a un dragón tendido sobre su vientre, con fauces abiertas y un color rojizo que emana desde su boca. Un dragón de roca que no es más que el acceso al interior del castillo. El interior está compuesto por una serie de pasillos que dictaminan un recorrido extraño y confuso, donde si desconoces el camino correcto puedes terminar totalmente perdido, sin opción a encontrar la salida. Este tipo de circulaciones se integran de manera natural a los interiores del castillo. Las colas se convierten en escaleras y circulaciones verticales que nos llevan hasta las torres más altas. Bocas que funcionan como puertas y entradas a salones, habitaciones y más áreas necesarias para el correcto funcionamiento del castillo. Rutas orgánicas claramente dictaminadas por la volumetría en forma del dragón del castillo, donde los pasillos se convierten en laberintos. Esto definitivamente arroja una mezcla de emociones como desorientación, temor, ansiedad y confusión. Emociones que pueden llevar a cualquiera a un estado irracional. Si miramos la historia, ¿cuántos Targaryen no se encontraron en aquella situación? Llegar por primera vez y tener ese sentimiento de desorientación y confusión. Si continuamos con nuestro recorrido, llegaremos al centro del poder del castillo, en el cual encontraremos el salón principal. Es aquí donde se ubica el trono de Rocadragón. En la arquitectura medieval, estos salones cumplían como centros sociales, donde se realizaban reuniones, banquetes y demás actividades relacionadas. Sin embargo, en Rocadragón, el área carece de las características necesarias para ser funcional. Es un espacio encerrado y claustrofóbico, y el sentimiento de encierro se incrementa al observar cómo la luz natural entra de manera tenue y casi inexistente. Si nos detenemos a analizar el correcto funcionamiento de una sala principal en la arquitectura medieval, el tema de la iluminación, ventilación y circulación eran aspectos de suma importancia. Debe ser por ende un área que no se sienta encerrada, oscura y laberíntica. Estaremos de acuerdo que Rocadragón es todo lo contrario, ya que jamás fue pensada para realizar tratados o acuerdos. Un interior que buscaba generar terror a aquellos que lo visitaran,
Otra área de suma importancia es aquella ubicada en la cima de la torre del tambor de piedra, donde podemos encontrar la sala con la mesa pintada. Es aquí donde se planifican las estrategias militares. La sala cuenta con aberturas cenitales orientadas hacia los 4 puntos cardinales, por lo que la entrada de la luz es ineficiente y únicamente amplifica la radiación solar en el espacio, generando un aumento del calor y permitiendo que la humedad acceda al interior. Esto transforma el salón en un área oscura y calurosa, que impide un pensamiento racional y crítico, causando que el usuario planifique velozmente, impaciente por salir de aquel salón, derivando a cometer errores en sus estrategias y repercutiendo hacia él emociones negativas. Este tipo de características están por todo el interior del castillo, ya que áreas como las zonas de servicio, habitaciones y mazmorras son descritos en los libros como áreas tétricas, desoladas y carentes de luz natural. Las áreas de cocina son descritas como un dragón enroscado, donde el vapor de los hornos emana por las fosas nasales del dragón. Las habitaciones tienen dragones enmarcando sus puertas, antorchas sujetas por zarpas de dragón e iconografía dracónica por todo el interior. Y estos elementos generan que el usuario le sea imposible entrar en un estado de descanso profundo, y llevando que el usuario se encuentre en un estado de irritabilidad, cansancio y sobre todo un estado de alerta. Mientras que las mazmorras son descritas como espacios muy calientes, debido a la cercanía de esta zona con el volcán. Es decir, que no solo la arquitectura exterior mantiene una atmósfera tétrica, sino que lo llevan hasta el mobiliario, pasillos y zonas enteras del castillo. Este tipo de características no hacen más que intensificar las emociones negativas en sus habitantes. Emociones que en conjunto terminan por corromper la mente y encaminarlos hacia la locura. Si bien la genética suele señalarse como la principal causa de la locura Targaryen, no podemos descartar la posibilidad de que esta haya sido constantemente reforzada a lo largo de sus vidas, hasta llegar a presentarse con mayor intensidad en las etapas adultas. Y si consideramos que la mayoría de los Targaryen vivieron o al menos pasaron por Rocadragón, la pregunta es inevitable: ¿cuánto de esa locura pertenece realmente a su sangre y cuánto al lugar al que llamaron hogar? Una arquitectura que a través de sus formas orgánicas, desestructuradas y ángulos difusos, junto con la constante presencia de elementos dracónicos en cada rincón, refleja el ego y el narcisismo de la casa Targaryen. George R.R. Martin nos presenta aquí un claro reflejo de esta familia, una fortaleza que no es estética, ni limpia, ni pacífica, y que definitivamente no responde a la imagen de un lugar gobernado por un rey noble y justo. Por el contrario, nos muestra una visión mucho más cruda y real, un castillo sombrío, oscuro, enfocado en la guerra, la conquista y el temor. Si bien Rocadragón fue un elemento clave para su conquista, también los llevó a su declive y casi extinción. Quiero creer que el sentimiento de locura que transmitía a todo visitante, poco a poco fue traspasando hacia dentro del castillo, llegando lenta y silenciosamente a los miembros de la familia. Un castillo que directamente es el causante de la pérdida de la cordura. En el libro La arquitectura de la felicidad, el autor nos explica cómo los espacios son diseñados en base al sueño del usuario. Un sueño que no es más que una idealización personal. Es decir, si alguien aspira en su inconsciente a estar cerca del cielo, el espacio donde vivirá estará regido por elementos que transmitan esa aspiración. Si reflexionamos, notaremos que Rocadragón es la idealización de los Targaryen, el anhelo al poder, el control y la supremacía absoluta. Su falta de racionalidad los llevó a creerse los dragones, un narcisismo que los llevó a múltiples conflictos, tragedias y casi extinción de una de las casas más interesantes que tiene el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Me gustaría saber si ustedes ya conocían este castillo y, si es así, ¿alguna vez se preguntaron si realmente vivir en aquel lugar resultaba tan inquietante como parece? Espero que este video haya sido de su agrado, que los haya hecho reflexionar y sobre todo sentir alguna emoción al verlo. Si fue así, pueden apoyarme con un like, dejar su opinión en los comentarios, compartir el video y suscribirse para seguir explorando la arquitectura de las cosas.